Hoy quiero hablarles acerca de las riquezas de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Cómo ven? La riqueza de su gracia y las riquezas de su gloria. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos son riquezas? No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dólares, ni de euros, ni nada de eso. Estoy hablando de riquezas. Una cosa son las riquezas de su gracia y otra cosa son las riquezas de su gloria. Amén. Y el libro de Efesios nos habla mucho al respecto. Nos enseña mucho el libro de Efesios y el libro de Romanos también. Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento, vaya. Pero cuando hablamos acerca de las riquezas, hablamos también de una parábola dos parábolas que quiero compartirles también, así rapidito, que están en el capítulo 13 del libro de Mateo, las parábolas del reino, del capítulo 13. En el verso 44, por favor. Mateo capítulo 13, verso 44. Porque quiero manifestar esto, lo que representa las riquezas de Dios, las inescrutables riquezas de Dios. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate lo que habla del reino, lo que habla del reino aquí el apóstol Mateo. Para mí el evangelio de Mateo es uno de los evangelios más completos, hermanos. Más completos. Tiene más versículos y más capítulos Lucas, pero Mateo es el evangelio más completo. ¿Por qué? Porque Mateo estuvo presente ahí. Mateo lo recibió de primera mano todas las enseñanzas de Cristo. Y Juan también, ¿verdad? Marcos no estuvo ahí. Lucas tampoco estuvo ahí. Pero obviamente son inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos lo recibieron de primera mano. Las palabras de Cristo las recibieron. Entonces Mateo se convierte literalmente en un teólogo, en un superteólogo. Mateo se convierte. El cobrador de impuestos se convierte en un superteólogo porque Mateo viene y nos enseña el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de las escrituras. Mateo conoce la escritura y conoce el cumplimiento de las escrituras que Cristo viene a dar testimonio de que Él es todo lo que hablaban los profetas y el Antiguo Testamento, vaya. Entonces, ¿qué es lo que representa todo esto, mis amados? Representa el hecho de que Mateo viene a explicarnos lo que es el reino. Nos da las parábolas del reino y nos dice que es como un tesoro muy valioso, que lo encuentra un hombre y va y lo esconde otra vez para que nadie se lo quite, pero va y quita y trae todo lo que tiene y lo compra el campo, el lugar donde estaba ese tesoro, para hacerse del tesoro él mismo. Entonces, ¿habrá algo más valioso que la palabra de Dios, que el reino de los cielos sobre la tierra, sobre tu vida? ¿Habrá algo más valioso? Pregunto yo. Mire, el siguiente texto que dice, la siguiente parábola, póngamela por el 45, por favor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué más? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y ¿qué hizo? Y la compró. ¿Qué es lo que nos dice o cuál es la enseñanza de estas parábolas? Ambas son semejantes. Que no hay cosa más valiosa para un hombre que el reino de los cielos en su vida, el reino de Dios en su vida. No hay cosa más valiosa, y esto lo dividimos en dos formas. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir y otra cosa es dar. ¿Sí? A dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Sí? Entonces aquí es donde entran los tesoros de los que estoy hablando, de la gracia y el tesoro de su gloria. Los tesoros de su gloria. Pero vea lo que la Escritura nos habla y nos enseña, hermanos. Es claro lo que la Escritura dice, que lo más valioso que podemos tener es el conocimiento de Dios, de que hay un Dios verdadero, un Dios que sí existe, que es realidad, que es una totalidad, es una realidad, que es absoluta su verdad, que es absoluta su presencia en medio de nosotros, que es absoluto en todos los aspectos y en todas las formas, porque Dios es una realidad. Dios es una realidad. Y no hay nada más grande, más importante, más mejor, más sublime que un hombre pueda tener que el reino de los cielos o el reino de Dios en su vida y en su persona. Que su vida sea dirigida, guiada por el poder del cielo aquí en la tierra. Que tenga el conocimiento el hombre suficiente, el conocimiento suficiente para decir existe un Dios, hay un Dios y Dios es una realidad. Y Dios está aquí con nosotros y está en medio de nosotros y Dios es una realidad. No hay nada más real, aunque no lo puedes ver, pero no hay nada más real que Dios. Porque Dios es el que hace posible todas las cosas. Dios es el que hace posible absolutamente todo, hermanos amados. Pero hay dos riquezas de las que la Biblia nos habla.
Y el libro de Efesios nos enseña las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Y esto quiero hablarles esta noche. Vámonos al libro de los Efesios, por favor, capítulo 1. Libro de los Efesios, capítulo 1. ¿Y por qué estas riquezas nos habla Efesios? En Efesios. Porque Éfeso fue una de las iglesias más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Éfeso fue una iglesia que fue pastoreada literalmente, ahora sí que hecha o dada o fundada por el apóstol Pablo. Pero Éfeso tuvo dos maestros, supermaestros, que fue uno Apolos y el otro fue Pablo, el apóstol. Y la Biblia nos habla de Pablo como pues, el hombre con mayor sabiduría, con mayor entendimiento, con mayor revelación de todo el Nuevo Testamento. Para mí Pablo fue uno de los mejores maestros que hay o que hubo o que han existido en toda la historia de la iglesia cristiana. Pero otro de los grandes maestros fue Apolos también, que era también un maestro, pero era un maestro que tenía limitado su conocimiento. Conocía las escrituras, era poderoso en la palabra, era un hombre tremendo, poderoso, pero tenía sus limitaciones también. Y Pablo vino y rellenó ese espacio, y por eso esta iglesia se convirtió en una iglesia llena de sabiduría, llena de entendimiento, llena de gracia, llena de poder, y un avivamiento enorme vino sobre esta iglesia en aquel entonces. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué los bendijo Dios a la iglesia de Éfeso? Con bendiciones espirituales. ¿Dónde? ¿De dónde? De los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones fueron espirituales, ¿sí? Ahora sí que espirituales, ¿por qué? Porque no lo vemos, pero lo vivimos, lo sentimos, lo experimentamos. Entonces todas esas bendiciones fueron espirituales. ¿Y cuáles fueron esas bendiciones? Veamos qué más dice la Escritura, por favor. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para esto, hermanos, para que fuésemos santos, apartados para Él y sin mancha. Tratar de que nuestra vida fuera lo mejor posible, en que llevásemos aquí en la tierra. Que fuéramos sin mancha y que fuéramos ¿qué? Santos, apartados en Él y para Él. Pero ¿qué dice el 5, por favor? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como ¿qué? Como hijos suyos, ¿sí? Como hijos suyos, ser adoptados como hijos suyos según por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerdan que cuando Cristo vino, el suyo vino, los suyos lo recibieron, mas que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos hizo hijos, ¿verdad? Cuando éramos ¿qué? Criaturas, éramos creación de Dios, destituidos de su gloria, destituidos de su presencia, destituidos de todo lo que Él representaba. Alejados de Dios, ahora sí que totalmente, divididos para con Dios totalmente, pero Cristo vino y arregló el asunto. ¿Qué hizo Cristo? Vino y su gracia nos favoreció. Vamos a leer un poquito más. Para alabanza y gloria de su gracia. Su gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es el favor inmerecido. La gracia es cuando Dios tiene una iniciativa de darnos algo que no lo merecíamos, pero Dios nos lo dio porque simplemente tuvo misericordia de nosotros y derramó de su primer tesoro, que es la gracia. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver, el que sigue, por favor, el 7. A quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Ahí está lo que recibimos de parte de Dios, las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Las riquezas de su gracia obviamente está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación, está hablando del amor que Dios tuvo por cuanto Dios nos amó primero. Ahora sí que Él primero nos amó y nosotros, no nosotros a Él, sino Él a nosotros nos amó primero. Entonces esas son riquezas del cielo. ¿No es la salvación una riqueza de Dios? Pregunto. ¿No es la salvación una riqueza de Dios? ¿No son el llamado que tenemos una riqueza del cielo, hermanos? ¿No es el proyecto de Dios, la cruz, la cruz del Calvario, la resurrección, la ascensión? Toda la obra de Cristo es una riqueza del cielo. Por eso dice que nos bendijo con riquezas, con bendiciones espirituales de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos bendiciones espirituales de los cielos que nos bendicen. ¿Cómo?
teniendo una manifestación de Dios aquí en la tierra, divididos de Él, alejados de Él, pero Él viene, se manifiesta a nosotros ¿cómo? Con sus riquezas de su gracia que nos envía, que nos da. Porque las riquezas de su gracia son la causa de Cristo. Cristo vino a salvar al mundo, Cristo vino a establecer su reino sobre la tierra, Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas en nosotros, a redimirnos, a limpiarnos del pecado, a alejarnos de la maldad, a alejarnos de la maldición que había sobre nosotros. ¿Para qué? Para que las riquezas de su gracia nos hicieran aceptos en el amado, como dice la Escritura. Fuéramos aceptos en Él. A veces decimos, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y la gente dice, yo quiero aceptar a Cristo. Yo voy a decirles algo, yo no sé si se han fijado, pero yo jamás uso esa palabra de aceptar a Cristo. Yo nunca uso esa palabra. Yo digo recibir a Jesucristo, ¿dónde? En tu corazón. Porque Cristo no está en oferta, hermanos. Nosotros tenemos que ser, ¿qué? Aceptos en el amado. Aceptados por el Señor. Acéptame, recíbeme en tu reino. ¿Sí o no? Pero esa palabra de aceptar a Cristo es como si estuviera en especial, vaya. Vamos, acepta a Cristo, ándale, compadre, acepta a Cristo. Ahí va el compadre a aceptar a Cristo y no supo ni qué, ¿verdad? Pero sabes una cosa, hermano, cuando los tesoros de la gracia de Dios, las riquezas de su gracia caen sobre ti, viene el arrepentimiento, viene el corazón redarguido, viene tu vida a ser vulnerable ante la presencia de Dios y decir, necesito a Dios, necesito tu presencia, Señor, necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu misericordia, necesito tu fortaleza, necesito tu bendición, necesito tu restauración, necesito tu vida, necesito todo de ti, Señor. Es cuando entiendes que necesitas de Dios, es cuando entiendes que sí eres un pecador, que sí somos un pecador, que estamos destituidos de su gloria, pero también que somos enriquecidos con su gracia, que nos favorece, que nos redime y que nos acerca al Padre. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a seguir el siguiente texto, por favor. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros qué? Estamos hablando de las riquezas de su gracia, ¿verdad? ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros qué? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Es por gracia la sabiduría y la inteligencia que tenemos? Nos hizo sobreabundar. Son las riquezas de la gracia que nos habla la palabra. Que nos hizo sobreabundar para con nosotros ¿qué? Toda sabiduría e inteligencia. ¿Necesitaremos sabiduría para tratar con los demás? Pregunto yo. ¿Necesitaremos sabiduría para hacer la obra de Dios? ¿Necesitaremos una inteligencia para poder cumplir con tu llamado, con tu proyecto de vida como persona? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Necesitaremos sabiduría para tratar nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Inteligencia o no, hermanos? Sí se requiere. Pero ¿sabes una cosa? La inteligencia viene ¿de dónde? Del Señor. Pero el conocimiento te abre ¿qué? El entendimiento. Te abre tu corazón, abre tu mentalidad. Y eso te lleva ¿a qué? A entender lo que no entendías, a saber lo que no sabías, a discernir lo que no discernías, a hacer muchas cosas en Él. Pero ¿qué más dice, por favor, hermanos? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Quién eres, Dios? ¿Por qué te manifiestas a mí? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué quieres que haga? Como Pablo cuando viene y lo tira al piso, la luz brillante esa, y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces el Señor le da instrucciones y le dice, quiero que vayas a este lugar y se te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces es ahí donde Dios se manifiesta a ti. ¿Por qué? Porque derrama de sus riquezas sobre ti. Ahora, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. O sea, tengo un plan para ti, tengo un proyecto para ti. Esas son las riquezas de su gracia. Tengo un proyecto para ti, ese es mi beneplácito. Esto es algo que tengo yo planeado. Tengo un futuro, tengo un proyecto, tengo un plan. Y es la gracia de Dios, son las riquezas de su gracia lo que nos está hablando, hermanos amados. Entonces, ahí está lo que la Escritura nos enseña acerca de lo que es su gracia, hermanos. Pero vamos a ver el libro de Efesios ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 7, por favor. 2:7, veámoslo. 7. Dice, ¿para qué? Bueno, vamos a leer desde el 6, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos, vean lo que dice la Escritura, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un ¿qué? Es un regalo de Dios. Son las riquezas del cielo que nos da a conocer a través de su gracia, para mostrar a los siglos venideros, a los que siguen, la abundancia de sus riquezas de gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿de qué está hablando, hermanos? De que nos está mostrando que las riquezas que no solo van a cambiar nuestra vida, sino que tenemos una revelación de parte de Cristo manifestarse a nosotros. Pero ¿por qué el Señor viene y se manifiesta a nosotros? Él me pregunta, ¿para qué? ¿Sí? Las riquezas de su gracia son la causa. Las riquezas de su gloria son el resultado de su causa que Él hizo en ti. ¿Me entendiste esto? Las riquezas de su gracia, ¿qué son? Es la causa, Cristo. Es el reino de Dios establecerse sobre la tierra, sobre los hombres, sobre la humanidad. Pero las riquezas de su gloria, hermanos, estamos hablando entonces de lo que pasa cuando tú eres lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de todo lo que es la teología bíblica, todo lo que es el conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la salvación, el conocimiento de todo. Entonces eso te llena de Dios, te hace fuerte en Dios, te lleva a dimensiones que no habías entendido, que no habías conocido, y de gracia recibiste y de gracia ¿qué? Darás. Entonces las riquezas de su gloria te las vamos a ver, pero me adelanté un poquito. Las riquezas de su gloria son lo que produces cuando tienes las riquezas de su gracia. Es como la inversión que Dios hace en ti, que Dios viene e invierte sus riquezas de su gracia en ti para que haya un fruto de sus riquezas de su gloria a través de ti. ¿Estamos entendiendo? Ya quedó más claro, ¿verdad? Entonces, mis amados, así es como funciona esto. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver por qué decimos esto. ¿Qué dice el versículo del 3:8 de Efesios, por favor? Ahí mismo de Efesios, 3:8, por favor. Lo tenemos. A mí que soy a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta ¿qué? Esta gracia para anunciar que entre los gentiles el evangelio de las inescrutables ¿qué? Riquezas de ¿quién? De Cristo. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Las riquezas de su gracia que le fueron dadas, pero ¿para qué? Para anunciar entre ¿quién? Entre los gentiles. ¿Y eso qué produce? Produce creyentes, produce la iglesia, produce todo lo que viene cuando hacemos eso. ¿Y eso qué es? Son las riquezas de ¿qué? De la gloria de Dios, para que me entienda mejor. A mí que soy menos que más el pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia para anunciar entre los gentiles ¿qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que estamos hablando entonces en esta noche? Es un privilegio, es ser enriquecido, alguien que es llamado a servir a Cristo. Alguien que es llamado a predicar el evangelio, a predicar la palabra. Es una riqueza que Dios te da. Es rico el que predica, es rico el que enseña, es rico el que manifiesta el evangelio. Es rico en todos los aspectos de su vida el que tiene la palabra en su corazón y que manifiesta con su vida y su testimonio al que tiene dentro de sí, de él mismo. ¿Me estás entendiendo, mi amado? Entonces, es una riqueza que recibes de parte de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer cosas grandes y enriquecer más la gloria de Dios aquí en la tierra de lo que recibimos del cielo para manifestarlo entre los hombres, en el mundo y en la tierra. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, vámonos a Efesios 1, versículo 15, por favor. La iglesia de Éfeso fue una iglesia poderosa. Que esta iglesia se manifestaba o se conocía por ser una iglesia poderosa porque uno de los grandes avivamientos de Asia fue precisamente en esta iglesia, donde Pablo hacía milagros extraordinarios, donde había cosas sobrenaturales, poderosas que sucedían. ¿Pero por qué? Fíjate aquí la labor de Pablo, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjate lo que dice el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros ¿en qué? En mis oraciones. Pablo dice, no dejo de dar gracias por ustedes. ¿Por qué? Porque Éfeso fue fruto ¿de quién? Del ministerio de Pablo. Entonces el 17, ¿qué dice, hermanos amados? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación. ¿Dónde? En el conocimiento de Él. Ahí está. ¿Qué dice el 18?
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de qué, de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Para qué les está dando todo esto el Señor? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué, hermanos? Para que se conviertan en unos teólogos y se crean mucho, se crean con mucha doctrina, mucho conocimiento. No. ¿Para qué? Para que esas se conviertan en riquezas para la gloria de Dios, de su gloria. ¿Estamos entendiendo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado, a las cuales las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Veamos qué más nos dice la Escritura para poder entender esto un poco más. Veamos lo que dice Romanos capítulo 7, verso 23, por favor. Romanos 7, 23. Ahorita vamos a explicar un poco más esto. 9, 23, disculpen. 9, 23. ¿Para hacer qué? Notorias. ¿Qué es lo que tienes que hacer notorio? Las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Podremos ser nosotros? ¿Que le servimos? ¿Podremos ser eso? Sí. Para ser notorias, porque Dios quiere hacer notorias ¿qué? Las riquezas de ¿qué? De su gloria. Dios les quiere hacer notorias. Dios dice, yo te di algo a ti, yo te doté de gracia, de dones, de sabiduría, de entendimiento, de muchas cosas. ¿Para qué? Para que me manifiestes a mí. No para que te engrandezcas, no para que te hagas rico, no para que te seas famoso, sino para que tú ¿qué? Produzcas ¿qué? Riquezas para mi gloria. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Para ser notorias, tiene que ser notorio lo que Él te dio. Tienes que manifestar lo que Él te dio. Lo que Él te dio, hay que manifestarlo, hermanos. Y hacer notorio de que tú estás produciendo riquezas de su gloria. ¿Sí? Es como la parábola de los talentos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5 y trajo 5 más. A otro le dio 2 y trajo 2 más. Pero el negligente que hizo lo escondió porque tuvo temor. Pero ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra ¿dónde? En el gozo de tu Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser notorias, porque somos un vaso escogido de parte de Dios. ¿Para qué? Para manifestar esa gloria. Para manifestar esa gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Pero veamos qué más nos dice la Escritura. También nos dice la Escritura allá en Colosenses 1:27, por favor. Colosenses 1:27. Vea lo que dice la Escritura. Colosenses 1:27. A ver, aquí lo tenemos. Dice, ¿el misterio de qué? Bueno, vamos a leer el 26, perdón. A quienes quiso, el 26, por favor, ponme el 26, hijo. El misterio de lo que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido ¿qué? Manifestado a quienes, a sus santos. Ahí está la gracia, las riquezas de su gracia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? 27, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de qué? De la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de qué? De gloria. Es la obra que se hizo entre quién? Entre los gentiles. O sea, la obra que se expandió desde Jerusalén a Judea, Samaria, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados ¿para qué? Para salir a las naciones y conquistar el mundo entero. ¿Para quién? Para Cristo. Cristo vino e impactó el mundo entero. Impactó el mundo entero. ¿Cambió la historia? Sí. Mira, hasta el más ateo no puede negar a Cristo cuando da una exposición de algo que diga en el año 20 o 200 después de Cristo, antes de Cristo. O sea, hasta el más ateo le tiene que dar la gloria a Dios por mencionar a quién, a Cristo como el que vino y cambió los tiempos. ¿Sí? Porque o no se conoce así la historia, antes y después de Cristo, una nueva era. Hasta el más ateo tiene que darle y reconocer a Cristo que estuvo aquí, que fue presente y que cambió la historia de la humanidad, la historia de los tiempos también. El calendario lo cambió todo. Estamos entendiendo, mis amados, antes y después de Cristo. No, que yo soy ateo,
pues también a Cristo le vas a dar gloria cada vez que digas eso. Gloria a Dios. Entonces vamos otra vez a leer este texto, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el hecho de que los gentiles eran los no judíos, los de afuera, los que no eran judíos, el resto de la humanidad, vaya, aparte de los judíos, los gentiles, ¿qué estamos siendo, hermanos? Alcanzados, ¿para qué? Para que las riquezas de su gloria sean mayores a través de los que están haciendo la predicación del evangelio en todo el mundo entero. Entonces, hermanos, nosotros estamos, mira, te voy a decir una cosa, somos ricos. Y no tiene nada que ver con tu cuenta de banco. A lo mejor tu cuenta de banco dices, tiene poco, tiene mucho, lo que tenga, eso no importa. Podrás tener todo el dinero del banco y sea tuyo, y puedes ser un pobre, un miserable. Pero ¿sabes una cosa, mi amada? La riqueza viene ¿de dónde? De las bendiciones celestiales del cielo. De ahí arriba viene todo. ¿Para qué? Para que ustedes llenes de la causa de Dios, las riquezas de su gracia, entiendas el evangelio, entiendas la redención, entiendas la vida eterna, entiendas la paz de Dios, entiendas la restauración de Dios, puedas vivirla, puedas experimentarla. ¿Para qué? Para que puedas impartirla al resto del mundo entero, a la gente. Y entonces eso va a hacer que va a ser rico el cielo, para que me entiendas mejor. Porque el cielo va a ser más rico cuando más gente haya en el cielo. Porque eso son riquezas ¿para qué? Para la gloria de Dios. Riquezas para su gloria. Por eso, ¿es un privilegio servir a Cristo o no? ¿Qué me dicen? Es un privilegio servir a Cristo, hermanos. Es un privilegio anunciar su palabra. Es un privilegio manifestar su gloria. Es un privilegio hacer lo que hacemos. ¿Para qué? Para que otros conozcan también de Él. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Entonces, ¿qué son las riquezas de su gloria? Es el resultado de las riquezas de su gracia que Él depositó en ti. Depositó que un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Yo hoy no les quiero hablar de eso, de ese asunto. Les voy a hablar mañana, en el Zoom de los varones, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Pero pues si quieren meterse, ahí está el comercial, ¿verdad? Mañana a las 9 de la mañana estamos en Zoom, vamos a estar enseñando lo que les digo, ¿verdad? Pero mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, ahí voy a encontrar los datos donde, en Hombres de Pacto, ¿verdad? Todos los datos para entrar al Zoom. Usted es bienvenido, varones. Y mujeres también, nomás que, si quieren, nomás quite la cámara, nomás. Para que no se sienta mal entre puros hombres, ¿verdad? Pero puede escuchar. Bueno. Entonces, mis amados, así está el asunto. Así está el asunto. Dios quiere que entendamos las riquezas que tenemos en Él. Y quiere que entendamos que necesitamos producir para Él. Las riquezas de su gracia son la causa. Cristo es la causa. Las riquezas de su gloria son los cambios, la vida cambiada, transformada de los que conocen las riquezas de su gracia. Por no cambió tu vida después de que la gracia de Dios vino a manifestarse en ti. No cambia la vida de las personas, Cristo. Sí, Él cambia la vida de las personas. Él cambia la vida de las personas. Él hace las cosas nuevas todo el tiempo. Porque Él es bueno, porque Él te ama y Él está contigo. Y Él quiere que tú seas un hijo de Dios, como el canto que cantábamos ahorita. Soy un hijo de Dios, pero realmente manifiestes que eres un hijo de Dios. Podamos manifestar lo que somos o lo que decimos ser.